Saludos compañeros, ha concluido la rueda de prensa de Andrés Jardine que confirma la salida de Igor Lichnowsky para dar paso al registro del refuerzo Rodrigo Dourado, que podrá tener mañana ante Tijuana en la visita a la frontera sus primeros minutos como jugador azul crema. Además, también Jardine confirma la baja por lesión muscular de Henry Martín, vaya mala suerte del capitán azul crema, que además fue afectado por un virus de influenza durante la pretemporada, y hablaremos de esto, así como el posible 11 de las Águilas y qué otros elementos están en duda, además, qué otro refuerzo está buscando el conjunto azul crema. Esto y más enseguida en Fútbol Picante. Americanistas. Andrés Jardine habló en conferencia previo al duelo contra Xolos y dejó mensajes fuertes que están dando de qué hablar en Coapa. Primero se refirió a Igor Lichnowsky. Con respeto, le deseó suerte y dejó claro que es un tema delicado porque separar caminos nunca es sencillo. Incluso, Jardine confesó que lo más duro del fútbol para él es decirle a un jugador que ya no se contará con su servicio. Dijo que intenta hacerlo suave, porque crea vínculos reales, conoce a las familias, se acerca, se involucra y quiere ver a sus futbolistas cumplir objetivos. Pero recordó la realidad. El fútbol también es negocio y hay que ser profesionales por encima de la amistad. En lo positivo, se mostró feliz con Rodrigo Dourado, un jugador al que conoce desde joven y al que formó en su crecimiento, recordando que debutó en Internacional de Porto Alegre. Además, celebró la llegada de Aarón Mejía, destacando que puede ayudar a reforzar la defensa y cubrir la salida de Igor. ¿Se viene un América más sólido? Contar entonces con Henry Martín. Le ha pasado mal el capitán, el líder de las Águilas, desafortunadamente. Se ha escapado la opción de selección, de Copa del Mundo. Hoy se habla más de que se pueda recuperar para tener algo de minutos en América. Vamos con León Lecanda para que nos cuentes novedades del equipo de Coapa. Adelante, León, saludos. Gracias compañeros, un fuerte abrazo, seguimos aquí en Coapa. Andrés Jardine ha confirmado que Henry Martín se perderá al menos el partido ante los Xolos de Tijuana y el del Atlético de San Luis, pero posiblemente también en la fecha 3 contra Pachuca por una lesión muscular. El delantero de las Águilas arrancó muy bien la pretemporada, no pudo jugar el 30 de diciembre contra Puebla por un virus de influenza, el mismo que afectó en la liguilla a Alan San Maximán, que no pudo jugar el duelo de ida de los cuartos de final contra Rayados de Monterrey por esta situación. Y bueno, regresó a inicios de enero Henry Martín, pero en un entrenamiento tuvo una lesión muscular en la pierna izquierda y esta lo dejará fuera del partido contra Tijuana y seguramente también de las jornadas 2 y 3 del torneo, así que vaya mala suerte la del capitán azul crema. Por cierto, Jardine confirma la salida de Igor Lichnowsky, agradece todo el tiempo que pasó el chileno aquí en el conjunto de Coapa, lo que ayudó para los dos primeros títulos, sobre todo del conjunto azul crema, y esta es la plaza que libera América para registrar a Rodrigo Dourado, que podrá debutar mañana contra los Xolos de Tijuana con la camiseta azul crema. Por cierto, América todavía está buscando un refuerzo más en zona de ataque. Trató Jardine de guardar mucho detalles sobre este tema, pero sabemos que Emiliano Gómez, el uruguayo del Puebla, es una de las grandes opciones que tiene América, y por supuesto también Kevin Castañeda, el jugador de los Xolos de Tijuana, por el que ya han tocado la puerta en este mercado invernal, a no ser que haya desde luego un jugador tapado. Así que América todavía tendrá que definir en las próximas horas si Alejandro Cendejas y Eric Sánchez están en condiciones de jugar, ambos en duda, y probablemente prefieran guardarlos para media semana ante Atlético de San Luis en la fecha 2. Regreso con ustedes a Fútbol Picante. Perfecto, León, gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes. ¿Qué está pasando, Tuca, con Henry Martín? Entre unas y otras, ya lo decía yo, en algún momento se selección, a ver si el tercer delantero. No, ya ni eso, ya es que puede estar sano para tener algo de minutos. Generalmente, y sabemos perfectamente, y más en jugadores, cuando tú tienes una lesión que es de cuidado, como él la tuvo, de tendón de Aquiles, entonces tú te curas, pero no te quedas con mucha confianza y empiezas a proteger. Y al momento que te empiezas a proteger esto, te recarga la otra pierna. Por esto la posibilidad de desgarres y lesionar la otra pierna es muy grande, de veras. Porque te quedas, este tipo de lesión, ligamento cruzado, tendón de Aquiles, esto, no es fácil superarla psicológicamente. Entonces,
aunque tú no te das cuenta, tú te empiezas a proteger. Es como en un entrenamiento, tú pateas derecha, 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 te recarga. En cambio, si tú pateas derecha, izquierda, derecha, hay equilibrio. Entonces, en este tipo, él se protege el tendón de Aquiles, pierde el equilibrio que debe de tener. Entonces te vas a las... Yo lo veo eso mucho en el fútbol americano, lo que dice tú, que hablan mucho, hasta que no puedes hacerlo sin pensar que dudas, te quedas con la duda. Sí. Y ese es el gran problema, porque a veces te quedas con la gran duda y nunca regresas. Y lo que dice tú, que es muy cierto, empiezas a proteger la rodilla y luego la cadera se afectó porque el peso lo están cargando por acá. Y cuando empiezas a pensar, en vez de nomás repetición muscular, tú lo sabes, ahí es cuando empiezan todos los problemas, porque te empiezas a presionar, ¿no? Tú que te puedes hasta lesionar más, y luego, más de la ansiedad, ¿no? Y aparte, como dice Adal, inconscientemente compensas y luego psicológicamente estás más propenso a enfermedades como gripa, influencias. Al final todo es, el sistema inmunológico repercute, debilita, y entonces tienes que estar muy bien. Tiene que hacer una terapia física, por supuesto, para rehabilitarse, y también la toma de decisiones, porque él decidió no entrar al quirófano. Entonces, cuando después pasa el tiempo, no sé si después ya lo hace y tarda más tiempo, psicológicamente la presión, y luego posteriormente vienen otro tipo de adversidades, como lo que te acabo de decir, de enfermedades extra. Entonces, me parece que él tiene que liberarse en eso y tener una rehabilitación integral. Sí, esa es la palabra. Yo creo que a la América ya está llegando el punto de decir cuánto nos cuesta Henry, qué nos ha dado. Es alguien histórico. Qué lástima, ¿no? Porque es un ídolo. Pero el tiempo así pasa. Es decir, ya llegó el punto de decir cuánto nos está costando Henry. Esa plaza también cómo nos está afectando, porque ya físicamente pues llevamos un año más o menos de ese tema, ¿no? Porque todavía hubo una época que el Búfalo era titular y Henry entraba de cambio con muchas ganas, ¿no? Y luego eso ya no se pudo dar porque Henry no estaba ni para ir a la banca. Yo creo, no sé si compartan esta postura, pero no se desprende América ni de la Pantera ni del Búfalo, que realmente no han respondido para lo que es ser el delantero del América, ¿no? No han estado en los niveles en los que estuvo Henry. Necesitan un killer, pero no se pueden desprender de estos futbolistas porque no está Henry. Exacto. Y entonces no pueden traer a otro delantero extranjero porque están topados de extranjeros, ¿no? Es cierto. Pero le surge un killer. Le surge un Chucho Benítez, le surge un Salvador Cabañas. Un Peralta en su momento. Alguien que esté... Le surge, pero ¿y a quién sacas? Ve lo de Lichnowsky. Están analizando la opción de rescindirle el contrato porque no se pudo arreglar con otro equipo. Le pagan a Dilrosun, que desde hace rato no juega. Le pagan ahora, o le tendrían que pagar a Lichnowsky porque ya no entra en planes, y lo sacaron para poder inscribir a Daurado. ¿Cómo traes otro delantero si estás topado de extranjeros? Y vas a tener que dar de baja a otro. ¿Y a quién vas de baja? ¿Y lo de Baños? Ahí no entra la mala gestión, que tanto decimos tú y yo, que dices que está un poco mal o bien. Yo ayer lo decía en la noche en Fútbol Picante, yo creo que es difícil la gestión deportiva, ¿no? De acuerdo. Y a Baños se le ha criticado de manera injusta o ingrata, porque sí, pues el malo del cuento, pero en el tricampeonato era un genio, ¿no? Era un sabelotodo y demás. O sea, es que, a ver, por ejemplo, el caso de Lichnowsky, John, ¿qué pasa? El futbolista firmó un contrato por X tiempo y por cantidad de dinero, y de repente llega el club y vete. ¿Por qué? Si yo tengo un contrato contigo. No. Entonces, ¿qué hago? Pues, ¿quieres que me vaya? Págame. ¿Quién está mal ahí? Porque vamos a un tema moral, ya no un tema legal, ¿no? ¿Quién está mal? El futbolista porque no cede, pero pues si firmé un contrato. Claro, claro. ¿No? Es lo que está pasando con Bogus. Bogus deja el MLS en Los Ángeles, llega aquí ganando el doble, el triple, estaba feliz, un cambio radical de vida, ya no le gustó tanto, y ahora está bajo contrato. Y Cruz Azul le dice, no te voy a regalar, ok, pues aquí estoy, tú me firmaste. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que Bogus quiere jugar el Mundial y quiere jugar? ¿O seguir cobrando quizás lo que no le van a pagar en otro lado? Y ahí empiezas a tomar decisiones y empiezas a negociar. Pues si ganaba 6, dame 4 y llegamos a un punto. No, le pasa a América, le pasa a Cruz Azul, le pasa a Chivas con Pulido y con el Guti. No está. No, es que de acuerdo, no podemos tomar un partido, no podemos decir esto está bueno y esto está malo, hasta lo que voy. Siempre hay una línea correcta para decir esto es lo correcto de acuerdo a las circunstancias del presente. Entonces, al América con Baños lo ha hecho bien, pero en ocasiones hay cositas que se pueden salir y que no tienes control de eso. Mira, Santiago tiene algo muy importante. Tiene la confianza de Milas Carrera.
que sabe que es alguien honesto, trabajador y que puede cometer errores. La prevención. Pero le tiene la confianza. El otro torneo se hace 4 meses antes. Claro. Ya te das cuenta, con 2 meses de empezar el campeonato, lo que te va a pasar al final del campeonato y las necesidades que vas a tener. Si no lo tomas las cartas en el asunto 4 meses antes, ¿sabes qué? Llega la mera hora y es lo que pasa. ¿A quién pone? ¿A quién saco? ¿Y por qué? Y esto. Miguel Ángel, siempre, 4 meses antes, empezábamos el otro torneo a planear. Y el jugador ya sabía quién no entraba en plan para que empezara a buscar equipo. Ya sabíamos, claro. Bueno, de Tigres le pasó a Aquino. Claro. Se me acaban de avisar. ¿Cuánto tiempo lleva el América jugando con un 9 falso? Americanistas, se viene el debut, se viene el choque contra Xolos y como era de esperarse, André Jardín tomó el micrófono en conferencia de prensa y soltó varias frases que, si las lees con calma, te dejan clarísimo cómo está el ambiente en Coapa. Porque no fue la típica conferencia de vamos partido a partido, no. Jardín habló con el corazón, con la cabeza y con esa mezcla rara que a veces tiene un entrenador grande, sentimientos humanos por un lado y decisiones frías por el otro. Y ahí, precisamente, se cocinó lo más fuerte de la charla, el tema de Igor Lichnowsky, la llegada de Rodrigo Dorado, la incorporación de Aarón Mejía y, sobre todo, esa confesión que dejó a muchos pensando, decirle a un jugador que ya no se va a contar con él es la peor parte del fútbol. Y vamos por partes, porque esto tiene mucha carnita. Jardín y el tema Igor Lichnowsky. Respeto, cierre y suerte. Primero, Jardín fue cuestionado sobre Igor Lichnowsky y lo que está pasando con su futuro. Y aquí hay que entender algo. Cuando un entrenador habla de un jugador que ya no entra en planes, normalmente se protege. Dice, es decisión institucional. Lo veremos internamente, no hablaré de casos. Jardín, en cambio, fue más humano, le deseó suerte. En pocas palabras, mandó el mensaje de que no hay odio, no hay guerra abierta, no hay vete ya. Lo que hay es una realidad. El club tomó un rumbo, el entrenador construye una idea y en esa idea, Igor ya no es prioridad. Eso no significa que Igor sea malo, no significa que Igor no sirva, significa que el fútbol, como Jardín lo dijo, es un negocio y en ese negocio hay ciclos. Hay decisiones deportivas, económicas, de cupo, de proyecto, de vestidor, de funcionamiento, y alguien termina pagando el precio. Pero el detalle más importante es el tono. Jardín se vio como alguien que intenta cerrar el tema con elegancia, con respeto, con una despedida decente. Y eso se valora porque muchas veces en el fútbol se rompen relaciones de forma fea, con declaraciones duras, con filtraciones, con indirectas. Aquí no. Aquí fue un te deseo suerte y listo. La peor parte del fútbol. La frase que define a Jardín. Después llegó la pregunta incómoda, esa que muchos periodistas sueltan para rascar. ¿Cómo es decirle a un jugador que ya no se contará con él? Y Jardín respondió algo que honestamente te pinta de cuerpo entero a qué tipo de entrenador es. Dijo que para él es la peor parte del fútbol. Así, directo, sin maquillaje. Y es que tiene lógica. Jardín no se vende como un técnico distante, frío, de oficina. Él se ve a sí mismo como un entrenador que se acerca, que crea vínculos, que intenta manejar el grupo con cercanía y con empatía. De hecho lo dijo, ha creado lazos fuertes porque conoce a las familias de sus jugadores, conoce su contexto, su historia, sus objetivos. Y cuando tú te acercas tanto, cuando tú generas ese vínculo, cortar se vuelve más duro. Aquí lo que se entiende es que Jardín no quiere ser el típico entrenador que llega, usa a los jugadores como piezas y cuando no sirven los tira. No, él intenta que el proceso sea más humano, más suave, menos agresivo. Y en ese punto él mismo admite una contradicción. Quisiera que todo fuera perfecto, pero el fútbol no funciona así. Por eso soltó esa frase que es de oro. Hay que ser profesionales por encima de amigos. Y esa frase americanista es la realidad más cruda del fútbol moderno. Hoy, un jugador puede ser tu amigo, tu compadre, el que te ayudó en una crisis, el que te dio un campeonato
y mañana, por una decisión de directiva o por un ajuste táctico, ya no entra en planes. Duele, sí, pero pasa. En medio de todo ese tema pesado, Jardín también se permitió sonreír y hablar con ilusión de algo que sí lo tiene contento: Rodrigo Dourado. Y aquí viene lo interesante. Jardín no habló de Dourado como si fuera un fichaje más. No, lo habló como alguien que conoce de verdad, como una pieza que no solo le gusta por cualidades futbolísticas, sino por historia personal. Jardín dejó ver que está muy contento con la llegada de Dourado porque, según contó, él lo formó desde joven. Y recordemos que Dourado debutó en Internacional de Porto Alegre. Eso no es un detalle menor. Internacional es un club de peso en Brasil, donde los mediocampistas se forman con intensidad, con técnica, con carácter. Si Dourado salió de ahí y además Jardín lo conoce desde su etapa joven, entonces el técnico no está fichando a ciegas. Está trayendo a un jugador con el que siente confianza. Y cuando un entrenador tiene confianza en un refuerzo, ese refuerzo normalmente llega con ventaja. ¿Por qué? Porque el DT ya sabe cómo usarlo, sabe dónde rendirá, sabe qué pedirle. No es como cuando llega alguien que necesita meses para adaptarse al estilo. Dourado llega con un DT que lo entiende, lo conoce y lo valora. Entonces, ¿qué significa eso para América? Que Jardín lo ve como un jugador clave para el funcionamiento, especialmente en partidos donde necesitas equilibrio, salida limpia y orden en medio campo. Dourado puede ser ese tipo que te sostiene al equipo cuando el rival te presiona, que te ayuda a salir jugando, que te corta transiciones y que te deja listo al equipo para atacar con más gente. Y además hay un factor emocional. Jardín está feliz porque siente que es un reencuentro. Y cuando un DT siente eso, normalmente lo respalda. Ahora pasemos al otro nombre del que Jardín habló con satisfacción: Aarón Mejía. Jardín dijo estar contento con su llegada, y aquí el contexto importa. Mejía llega en un momento donde el club también está resolviendo la situación de Lichnowsky y se menciona que puede ayudar a reemplazar esa plaza en la defensa. Aarón Mejía es un defensor que puede jugar tanto de central como de lateral, según se ha dicho. Eso en América vale oro, porque Jardín es un técnico que mueve piezas, que rota, que adapta según rival, y tener un futbolista versátil le abre opciones. Y también es un mensaje interno. Si sale Igor, el club ya tiene a alguien que puede aportar en ese sector. No significa que Mejía llegue con la responsabilidad de ser Igor, porque cada jugador es distinto, pero sí llega para competir, para darle profundidad al plantel y para que Jardín tenga alternativas sin quedar corto. Cuando un equipo pelea títulos, necesita banca, necesita variantes. ¿Y América? Con el calendario apretado, viajes, suspensiones, lesiones, necesita tener defensas que puedan entrar y mantener el nivel. Así que, aunque a mucha gente le guste más la llegada de grandes nombres, fichajes como Aarón Mejía a veces terminan siendo los que te salvan en momentos críticos del torneo, cuando te falta un titular, cuando tienes un partido de visita pesado, cuando hay rotación por Conca Champions, Leagues Cup, Liga MX. Ahí es donde el plantel amplio marca diferencia. Lo más poderoso de la conferencia fue cómo Jardín dejó claro ese choque inevitable: ser humano versus ser profesional. Por un lado, Jardín dice: yo me acerco, yo creo vínculos, yo conozco a sus familias, yo quiero verlos cumplir objetivos. Eso es lo que cualquier jugador quiere escuchar de su entrenador. Un DT que te trate como persona, no como número. Pero por otro lado, Jardín dice: el fútbol es un negocio. Y esa frase, aunque suena fría, es real. El club tiene que pensar en resultados, en costos, en cupos, en edad, en proyección, en mercado, en el valor de reventa, en el límite de extranjeros si aplica, en el rendimiento semana a semana. Entonces, ¿qué hace Jardín? Intenta que el corte sea suave, pero no siempre se puede, porque hay jugadores que no aceptan salir.
Hay jugadores con contratos fuertes. Hay jugadores que creen que merecen más minutos. Hay agentes. Hay presiones de directiva. Hay afición. Y todo eso se convierte en una novela. Aquí, lo que Jardín está diciendo sin decirlo es: yo no disfruto esto. Yo no quiero lastimar a nadie, pero tengo que tomar decisiones. Y eso, americanista, intertwines con la situación de Lichnowsky. Un jugador que tiene nombre, trayectoria, carácter, pero que por X o Y razón ya no es prioridad. Ahora, pongamos esto en el contexto inmediato, el partido contra Xolos. Jardín habló previo a ese duelo, así que su conferencia también tiene una intención: ordenar el mensaje, calmar el ambiente, que el equipo no se distraiga con las novelas. Porque tú lo sabes, cuando hay un caso como el de Igor, el vestidor lo siente, los compañeros hablan, las redes explotan, la prensa mete presión y si el equipo se desconcentra, el rival aprovecha. Jardín quiere que América llegue enfocado y por eso mientras se habla de salidas, él también resaltó llegadas. Dourado y Aarón Mejía. Es como decir, sí, hay cambios pero hay soluciones y seguimos adelante. Contra Xolos, el América necesita ser serio. Xolos es un equipo que puede complicarte si entras tibio, si no ganas duelos, si no dominas el medio campo. Por eso Dourado puede ser importantísimo para que América tenga control. Y por eso la defensa tiene que estar sólida, porque Xolos te puede sorprender con velocidad y balón al espacio. Lo que Jardín está construyendo, un América más sólido, más de él. Mira el panorama completo. Jardín está moldeando el plantel a su gusto, está trayendo jugadores que encajan con su idea y al mismo tiempo está dejando salir piezas que ya no ve como claves. Eso es normal en cualquier proceso. El gran detalle es que Jardín está intentando que el proceso sea sin romper el vestidor, porque hay entrenadores que cortan sin piedad y se crea un ambiente de miedo. Jardín quiere evitar eso. Quiere que el grupo se mantenga unido, motivado y que los que se queden sientan confianza. Y ahí volvemos a la frase final. Profesionales por encima de amigos. Porque en un vestidor, si un jugador siente que el entrenador lo quiere, trabaja más, corre más, se entrega más. Pero si siente que el entrenador lo bota sin respeto, se envenena el grupo. Jardín lo sabe y por eso maneja el tema con cuidado. En conclusión, Jardín dejó claro 3 cosas. Igor Lichnowsky, respeto, buenos deseos y un cierre que suena a suerte en lo que venga. Rodrigo Dourado, felicidad total, confianza personal y la sensación de que llega un jugador con historia y conocimiento mutuo. Aarón Mejía, satisfacción por un refuerzo que puede fortalecer la defensa y cubrir parte del espacio que deja la salida de Igor. Y en lo más humano, Jardín confesó algo que muchos entrenadores jamás dicen, que lo más duro del fútbol es decirle a un jugador que ya no cuenta, porque él se involucra, crea vínculos, conoce familias, se preocupa por objetivos, pero al final el club y el fútbol te obligan a tomar decisiones de negocio. Ahora te pregunto, americanista, ¿te gusta cómo está manejando Jardín el tema Lichnowsky? ¿Crees que Dourado será titular desde el arranque y se convertirá en el nuevo motor del equipo? ¿Aarón Mejía será ese refuerzo silencioso que termina rindiendo en momentos clave? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a Reportes América MX, activa la campanita y comparte este video con otro americanista porque se viene el torneo y aquí vamos a estar con toda la cobertura. Altas, bajas, polémicas, alineaciones y el análisis al estilo del Nido.